Buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestro mundo de los libros, hablando de todo lo relacionado con los dos últimos capítulos del libro de Job. Estaremos considerando el capítulo 41, pero vamos a darle entrada al programa oficialmente. Aquí comienza el mundo de los libros. 60 minutos de análisis y reflexión sobre los libros que transforman nuestra vida. El mundo de los libros. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Hoy el capítulo 41 de Job es muy interesante porque empieza con la descripción que se nos hace del Leviatán. He visto en varios análisis bíblicos que este Leviatán también lo asimilaban con el cocodrilo, que tiene por objeto convencer todavía más a Job de su impotencia y de la omnipotencia de Dios. Entonces esto tenía unos objetivos como muy concretos. En primer lugar, para convencer a Job de su debilidad. Entonces, para que él sea consciente de su debilidad, se le reta a que eche mano de este Leviatán a ver si es tan fuerte. Esto ubica a Job inicialmente en convencerlo de que uno realmente es impotente ante estos monstruos marinos y de lo imponente que es la majestad de Dios. De tal manera que aquí lo que se impone son algunos detalles de la fuerza de este Leviatán y del terror que inspira. Cualidades, por ejemplo, que Dios mismo le ha dado a esta criatura y al que Dios puede controlar perfectamente. En cambio, el hombre es impotente para controlarlo. Entonces ahí empezamos. Gladysita, buenos días. Buenos días. Y más allá de un simple cocodrilo, el Leviatán espiritualmente es considerado como una perversión de Leví. Entonces, aquí habla qué significaría esta palabra, el que enreda o el que voltea enredando. Entonces, está basado en la palabra Leví, que significa unido, atado, ligado. Entonces, que este hombre sería la perversión de esto que Dios creó como para sacerdocio de los que en ese tiempo, entre los hermanos de los hijos de Jacob. Entonces, el Leviatán es diferente al Behemoth. Nosotros hablamos del Behemoth la vez pasada, que es como la descripción del hombre carnal, que busca siempre lo suyo. Pero este Leviatán es diferente, dice, no tiene ombligo y no puede ser pescado ni capturado por ningún hombre. O sea, estamos aquí hablando del tamaño de un enemigo espiritual que solamente Dios puede dominar, controlar y destruir. Entonces se levanta un monstruo de un tamaño gigante que va en contra de la humanidad, que tiene muchas cabezas y que va a atacar hasta donde pueda. Y solamente en Dios se va a poder enfrentar esta situación. Entonces aquí este capítulo es bien interesante porque habla de cómo el Leviatán pretende hacer ese dominio con todas sus características. Y es bien interesante ver que Dios sabe que un hombre no lo puede enfrentar. Entonces es bueno saberlo para saber en quién podemos enfrentar esa situación. Aquí llama la atención también poderosamente lo que es un animal que con solo mirarlo inspira terror. Y ese terror pues lleva a que pensar en controlarlo es algo que amedrenta a cualquier persona. Pero esta situación es dada más que todo porque las escamas son como bien trabadas entre sí. Hace unos resoplidos humeantes, la carne es durísima. Digamos que su fuerza y sus ánimos
cuando es atacado son insuperables, de tal manera que sus movimientos son turbulentos, así que en conjunto esto es una criatura extremadamente terrible con la que el hombre no puede habérsela sin prejuicio suyo. Entonces yo no sé si ustedes hacen mención de los recuerdos que les dan estas películas de animalitos y de la selva, en donde ve uno como un cocodrilo, un animal de estos gigantesco, devora una res, eh, abriendo sus mandíbulas fuertemente, y no hay nada que esas mandíbulas no puedan eh, aprisionar, porque es una, digamos, es una de las acciones más fuertes que una mandíbula puede tener. Entonces, esto, en primer lugar, sitúa que Job es incapaz de subyugar a este animal. Mucho menos poder pensar que lo podía pescar con anzuelo. Imagínense cuál es el cebo para atraer a un animal de estos, pues tendría que ser una res completa. No hay forma de asirlo, o sea, de cargarlo, ni cuerda con que sacarlo del agua, ¿no? Bueno, las características fuertes de este Leviatán es que, es que describe exactamente el trabajo de Satanás y todo el equipo que él arma en el mundo en contra de la humanidad y de Dios. O sea, es de un tamaño que, que aquí en su descripción dice: primero, nunca hará pacto con nosotros. Entonces, nosotros que estamos en los caminos del Señor, jamás, por más de que pareciera que Satanás es muy fuerte y que tiene sus hijos aquí poderosos, nadie puede hacer pacto con él. Los que son engañados por él consideran que de pronto metiéndose en un sistema diabólico prácticamente, porque manipula todas las cosas de esta vida, pueden llegar a de pronto a estar congraciados con Satanás y hacer las cosas y que no va a tener ninguna repercusión. Dice muy claro que él nunca hará pacto con nosotros, nunca. Primero que todo, él se las organizó, pues se las arregló para usurpar el poder y autoridad de Adán e imponer su propio sistema y orden de Leviatán. Acordémonos que Dios como creó la humanidad. El primero, pues a Adán lo hizo de una costilla, sacó a su mujer y le dio toda la autoridad sobre todo lo que hay acá en el mundo, los animales, lo que anda en las aguas, o lo que está volando en el cielo, todo. Adán tenía esa autoridad y Satanás se las arregló para usurparla. Y ha sido, ustedes conocen, y el mismo, yo he visto mucha gente que inclusive se parece a ese sistema, en donde primero no llega por vías legales, las usurpa y después como que se van a gloria pues del poderío que tienen. Acá hay una mención a Ezequiel 29:3 que vale la pena leerla. Dice: habla y di, así dijo el Señor Dios: he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el río, mío es mi río y yo me lo hice. Usurpa, se apodera y hace valer esa autoridad que cogió. Entonces dice, el Leviatán, una descripción es que es una serpiente con muchas cabezas. Y las serpientes han sido malditas desde el huerto del Edén. Por tanto, el Leviatán, incluyendo a Satanás y su progenie espiritual, está limitado al ámbito del vientre. Es la misma descripción que le hace a la serpiente antigua, de donde dice que andará sobre su barriga. Están limitados al ámbito del vientre que define su naturaleza, que son diferentísimos a los del Behemoth. Porque, por ejemplo, el Behemoth dice que es el hombre carnal que vive para darse gusto, digamos. Pero este Leviatán es, en un sentido espiritual, odia a todo a lo que viene de parte de Dios. Él vino para robar, matar y destruir, y todo lo que quiere intentar es acabar con todo lo que tenga que ver contra Dios. Y en otros programas hemos hablado que en este tiempo está como más desatado y va a querer acabar con todo lo que se parezca a Dios o nosotros que le pertenecemos.
Sí, pero yo me quiero detener más en la descripción de este animal, porque pues por un lado impacta físicamente, pero por otro lado, aquí se trabaja mucho el que no es un animal convencional, no es un animal que primero puedan traspasar fácilmente su piel para levantar sus escamas, tampoco podrán llevárselo a casa, no se podrá tener una relación amistosa con él, no se puede meter en una jaula, guardarlo como un pajarito, tampoco se podrá nunca tomar como una mascota, de tal manera que este es un animal típico. Entonces, hoy por hoy, aunque todos los animales son sujetos de comercialización de su carne y demás, pues este es un animal que es totalmente diferente a los demás. Digamos que el que se atreva a ponerle la mano encima se acordará toda la vida si llega a salir con vida en caso de que tenga que luchar con él. Y esto pues sencillamente nos muestra que se le está advirtiendo a Job que no prosiga en su controversia con Dios, sino que más bien haga las paces con él. Entonces, ¿qué se infiere de aquí? Pues en primer lugar, cuán incapacitado se hallaba Job para contender con nuestro Dios omnipotente. Entonces, por eso en el versículo 10 habla de que nadie hay tan osado que lo despierte. Si no es un loco perdido, y añade Dios, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Entonces, utiliza estas características del animal para hacernos caer en cuenta que nadie puede estar delante de él. Bueno, otra circunstancia es que Satanás siempre ha tenido el mismo comportamiento, acordémonos. ¿Qué hizo allá en el cielo antes de que lo sacaran? Él quería ser adorado antes que Dios. Y su función espiritual acá en la tierra es querer hacer un tanto. Y como muchas veces la gente directamente lo adora, es increíble escuchar eso ahora. Pero cuando no logra la adoración directa a él, hace que el hombre adore al hombre. Y él está muy bien con que la gente sea humanista, porque no va a adorar a Dios. Entonces, dice, es enormemente difícil para cualquiera causarle daño al Leviatán, como tú lo decías, porque, porque él es en el ámbito espiritual, es el diablo, y el diablo, ¿quién lo ha vencido? Dios directamente. Entonces, cualquier cosa que nosotros intentemos o hagamos, pues no se va a conseguir porque es tan engañador, porque es que ese es un hombre padre de mentira, que por ejemplo acá para el caso del libro de Job, ¿qué fue lo que hizo? Tenía engañados en la religiosidad a los que hablaban con Job. Job quería honestamente entender de Dios cuál era su prueba, qué era lo que le estaba pasando. Y ahí se mete Satanás a guiar a estos hombres para confundirlo y hacerlo ver el problema donde no lo es, para que finalmente Job termine no aclarando todas sus dudas y todo lo que él necesitaba saber de parte de Dios por qué estaba pasando. Y, y él lo hacía tan honestamente que al final el Señor le habla de que no han sido rectos como mi siervo Job. Entonces no hay nada de malo para nosotros cuando no comprendemos lo que nos pasa, hablar con el Señor. Si no lo vamos a hacer, Dios igual está leyendo nuestros pensamientos y sabe que tenemos dudas. Y aclararlas es lo más sano, porque si no, Satanás entra supuestamente a resolver el problema. ¿Y cómo lo quiso resolver? Engañando a Job de que el problema era que él había pecado y otra cantidad de cosas, cuando Dios lo quería llevar a él a comprender la grandeza de Dios, que no podemos discutir contra Dios, y a que Dios de alguna manera quería volver con él. Lo premió después de esto y lo aceptó porque él vio que pasó la prueba que había propuesto desde un principio Satanás de que le iba a fallar, y pues no le falló. Sí, vale la pena también analizar aquí que queda claro que no, nuestro gran Dios y poderoso Dios no es deudor de ninguna de sus criaturas. Entonces, eh, aquí hay una parte que me llama la atención, como si dijese, a quién le he quedado obligado por los servicios que me ha prestado de antemano?
Cuando una persona es soberana, no le debe nada a nadie, sino que su voluntad es absolutamente por encima de todos. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. De tal manera que esto nos ubica en un contexto muy interesante. ¿Por qué? Porque las partes del cuerpo y la fuerza que tiene el animal, que es enorme, pues de todas maneras nadie puede hacer nada contra él sino Dios. Y eso es lo que pasa con muchas situaciones de la vida diaria, que nosotros creemos que podemos hacerlo solos. Y sacamos olímpicamente al Señor, y al sacarlo olímpicamente al Señor, lo único que vemos es que los problemas se crecen, ¿no? Bienvenido, Carlos Enrique. Buenos días. Buenos días a Enrique, a Gladys, a los que nos siguen en las redes sociales y también a los oyentes de Garita Radio y las demás emisoras donde se está transmitiendo este programa. Es un placer acompañarlos. Gracias. ¿Tú has visto la implicación que este Leviatán tiene dentro del contexto o podemos seguir avanzando y después lo comentas? ¿Qué prefieres? Bueno, quisiera que lo comentemos. De hecho, una de nuestras seguidoras, María Consuelo, me parece que preguntó la vez pasada, muy atenta al programa, y preguntaba si el Behemoth es el mismo Leviatán. Yo le respondía que no, son totalmente distintos. El Behemoth era el hombre bestia en su instinto natural, pero el Leviatán es una figura muy, muy clave a lo largo de la Biblia. Yo quiero pedirles un favor para que me ayuden. Hay unas citas que les voy a dar y si las podemos leer porque no las tengo todas preparadas, pero las tengo anotadas, donde aparece el Leviatán. En Job aparece por primera vez, pero tenemos, por ejemplo, Isaías 27:1, si las pueden anotar y las miramos. Salmo, bueno, ahorita ya les digo. Entonces, aquí aparece el Leviatán. Mientras tanto, voy contando quién es la figura del Leviatán. Este es un enorme dragón marino en forma de serpiente. Este Leviatán aparece en diferentes partes de la Biblia. Representa a Satanás. Entonces, digamos que el Behemoth era una simple bestia, no tiene tanta importancia, que es lo que somos nosotros. Pero Leviatán sí es una imagen de Satanás que está en la Biblia. Entonces, decía yo que en Isaías 27:1 encontramos una primera mención. Encontramos otra en el Salmo 74:14. Gladysita, ¿ya está anotando? Bueno, si no sigo hablando mientras tanto, mientras consigues con qué Isaías anotar. 27:1. En aquel Entonces, día, sí. en aquel día el Señor visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre el Leviatán serpiente huidora y sobre el Leviatán serpiente retuerta y matará al dragón que está en el mar. Sí, tenemos otra cita que es la del Salmo 74:14. O sea, estamos viendo que en Isaías, que es un libro profético, está hablando del Leviatán que será vencido. Esa es una mención que habla de Satanás, de la serpiente, que desde el comienzo de la creación se presentó Satanás en forma de serpiente y habla que será vencido. Y este Leviatán es el que se enfrenta a Job. No sé si cuando tengas Salmo 74:14, Ya, tranquilo. Bueno. ya dice, tú magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida al pueblo de los desiertos. Ahí está hablando los salmos del rey David, ¿no? Ujú. Entonces ahí está hablando que él, dentro de los salmos, acordemos que eran cánticos de guerra. Cuando en la época del rey David, Israel llegó a sus dominios más grandes territoriales y políticos que nunca antes ni nunca después ha tenido Israel. Él sabía que la guerra era contra Satanás y que él iba a vencer, que Jehová iba a vencer, Jehová de los ejércitos iba a vencer ese Leviatán que representaban los ejércitos enemigos. Tenemos otra en el Salmo 104:26, está cerquita. También cuando la encuentres tranquila me dices. Sí, mientras Gladys busca. 104:26. Yo quiero seguir comentando algunas cositas mientras la visita dice para conservar la materia y luego sí pasamos a otra. Entonces, aquí encontramos la tercera, digamos sería la cuarta mención, ¿no? Porque la primera es la de Job. Luego ya miramos la de Isaías, la del Salmo 74 y ahora Salmo 104:26. Entonces, cuando la tengas la lees, la visita o si no. Ya. A ver. Me parece que desde el anterior. Dice, asimismo, este gran mar y ancho de términos, allí hay peces sin número, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos, allí está Leviatán que hiciste para que jugara en él.
O sea, pero es que hay que encontrar pues los sentidos también de mar, de peces y de Leviatán ahí. Sí, Y, hay y mucho. fija- y fijarnos que también dentro de la naturaleza que creó Dios, también es un sentido que le doy a eso, ¿no? Dentro del mar y los peces, también creó otro ser que es creación de él, que es el mismo Satanás, que nos acordamos que en su primera versión que aparece en la Biblia es un ángel de luz. O sea, toda creación de Dios es buena, sino que ese ángel se corrompió y ese ángel está como una de las demás creaciones bellas como los peces, como el mar, pero él está tratando de hacer su propia obra en contra de la obra de Dios. Y la última, que creo que es la más importante de todas, está en Apocalipsis 12. Yo ya la tengo aquí, en Apocalipsis 12, y esto habla del mismo Leviatán. Martín muchas veces ha predicado sobre esta cita y ha dicho que el Leviatán que está en este Apocalipsis 12:3 puede ser la mujer que es dice, y apareció otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la mención más importante del Leviatán en la Biblia, que es la de Apocalipsis. Entonces tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto, a fin de devorar a su hijo cuando éste hubiera nacido. En una prédica que yo escuché de Martín, le puse atención, él preguntaba la posibilidad de que cuando dice aquí que el dragón se paró delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo cuando hubiera nacido, puede ser la mujer la iglesia. Entonces él está esperando que la iglesia falle. La verdadera iglesia, porque la que va a tener el hijo varón es la verdadera iglesia. Está Así es, esperando acabar con ese hijo para que no nazca, para que no venga el Señor Jesús por segunda vez a reinar acá. importantísimo, ¿no? O sea que el Leviatán estaba desde Job. Job es la tercera o cuarta generación después de Isaac. Y fijémonos, y recordemos que todavía Leviatán está tanto en el pasado lejano como en el pasado más cercano, que es el del rey David, como en el futuro, que es el Leviatán que va a ser Apocalipsis, que no estará muy lejos. Y sigo con esta cita del mismo Apocalipsis 12, ya en el versículo 7 dice, y fue hecha una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado el diablo y el Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado en tierra y sus ángeles derribados con él. Sí, no, es importante cuando leemos la Biblia, además de leer la historia cronológica para entender cada libro, entender cuál es la correlación, porque la misma Biblia se confirma con la Biblia. Eh, una pequeña conclusión es, ¿quién es el Leviatán? El Leviatán es el enemigo, la serpiente, pero el Leviatán no es enemigo de Dios. El Leviatán es creación de Dios y es usado por Dios. El Leviatán es enemigo del hombre. Entonces, cuando nosotros no contendemos contra él, sino simplemente eh, usamos el poder de Dios, las armas de la batalla de Dios, que la sangre de Cristo reinó y ganó y triunfó, para que ese Dios que utiliza a Satanás, porque Satanás no es enemigo de Dios, al contrario, es un ser usado, tanto creado por Dios como una bestia que es usada por Dios también, cuando Dios se Pero, lo permite. pero sin embargo, él mismo se ha constituido como el enemigo de Dios y de todo lo que Dios represente, a pesar de que no es un enemigo de la par de Dios, por decirlo, porque Dios lo creó. Como por eso dice acá que Dios es antes de todo, él creó a Leviatán y solamente él lo puede destruir. Pero de alguna manera el diablo ha obrado como enemigo tanto de Dios como de todo lo que represente Dios, que somos nosotros. Sí, pero aquí hay que ver algo muy interesante. Hay animales altivos y hay animales no altivos. Dentro de esa categoría, dentro de los animales altivos está este leviatán. Y aquí la gran enseñanza de este capítulo, después de describir, como les digo, en detalle cada una de las características del cuerpo, pues es que no hay ninguno eh, diferente a Dios que pueda derrotar a los altivos. Entonces, por más fuerte que sea la criatura, por más encumbrada
y absurdamente dotada, digamos, para la fuerza, para el combate, Dios está por encima de todos y Él es el que va finalmente a combatir a los más fuertes. Entonces, esa es la gran enseñanza de este capítulo 41. ¿Qué otro? Aquí hay algo que me llama la atención porque resume quién es este. Dice, aquí Dios está refiriéndose principalmente a Satanás, a Leviatán, Satanás, el cerebro del sistema mundano, incluyendo sus componentes en cuanto a la economía, política, religión, que tienen muchas cabezas incompatibles que nunca se entienden. Así su reino siempre está dividido contra sí mismo. Mucho del libro de Job tiene que ver con revelar las mentiras del diablo. Dios no niega que Satanás tiene fuerza y hay cierta belleza en su orden, porque de lo contrario la gente no se uniría. Pero todo, dice, esta es la descripción de ese Leviatán. Es Satanás con todo lo que representa aquí en el mundo también de él, que son todos el mar de la humanidad perdida, y él tiene sus cabezas aquí que están permeando absolutamente todos los componentes de la sociedad. Sí, a mí me parece importante, aparte que ustedes en su casa lean las características de cada órgano del Leviatán. Es, digamos, como para causar el impacto de cuando uno ve una criatura de estas y uno con solo verla se impacta y que únicamente Dios es el que la puede controlar. Ya con eso podríamos pensar en el capítulo No, 42. yo quiero seguir mucho ¿Quieres seguir con el sí. 41? Bueno, Es que tiene mucho. Por ejemplo, dice, ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? Su vestidura es su autoridad usurpada. ¿Y quién le pondrá freno doble? Hace relación a la palabra de Dios, que es la que le pone freno doble, así como cuando él tentó a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo, escrito está. Y es que esto me parece una importancia grandísima, por eso tenemos que estar tan cubiertos por la palabra del Señor. Y no es simplemente como algo mágico de que la palabra dice tal cosa, sino que la palabra es viva en mí y esa palabra a mí me protege, porque el diablo siempre estará intentando destruir a todos a todos los hijos de Dios. Entonces nosotros por eso es que debemos despertarnos. Aquí hay una guerra espiritual que es demasiado fuerte, porque esa descripción del Leviatán, de la serpiente, ese es el mismo demonio que está en contra, y cuando nosotros declaramos que somos los hijos de Dios, que nos limpiamos con su sangre, tenemos un transitar en esta vida que el diablo va a querer estorbar, porque dice que estará tratando de engañar aún a los escogidos. Si se trató de meter con Jesús, ¿cómo no va a tratar de meterse con nosotros a dañar el cristianismo que llevábamos? Y hemos visto casos muy dolorosos de gente que caminaba limpiamente en los caminos del Señor, y el diablo pone cascaritas por aquí y por allá, y de pronto se apartan y ven otra cosa, porque el diablo nubla la visión. Así que el freno doble que se le puede poner al diablo, así como lo puso Jesús acá, es la Sagrada Escritura. A ver, ¿qué otra cosa? Es que hay muchas cosas que se pueden aportar sobre esto. A ver, yo también vi, aquí habla en unos versículos clave. Yo creo que el aprendizaje de este capítulo 41, que es muy importante, es que Dios nos está enseñando, acordémonos que el que está hablando es el propio Dios, nos está acordando de que Él es el que lucha contra Satanás porque Él lo creó, que Satanás es adversario nuestro, pero es un adversario que nosotros no podemos contender en nuestra propia fuerza. Sí. Otra cosa, otra de sus apariencias es que tiene una cara doble. Porque se apareció a Eva, ¿cómo se le apareció? Como una serpiente que le hablaba. Y dice que muchas veces se aparece hasta como un miembro más de una congregación, como una mujer hermosa para un hombre juicioso. Tiene muchas caras en que se pueda aparecer. Y por eso tenemos que estar tan atentos al Señor. Esto siempre me refuerza a mí el cristianismo, porque si Satanás tiene tantas estrategias, llevar al hombre al humanismo, a poner cara doble, a engañar, a engañar, a engañar. Entonces nosotros metidos en una batalla, en una guerra que estamos, decir, no, yo de vez en cuando leo la escritura o el fulano la leyó y me la contó. Tenemos que estar muy soportados en todo el sentido.
habla de la jerarquía que tiene Satanás, cómo es su orden, que es tan entretejido. Vaya, métase contra las instituciones creadas por Satanás a ver cómo le puede entrar por alguna parte. Dice que entre ellos no hay forma de que alguien pueda intervenir. Bueno, a mí me parece más importante pasar al 42 porque allí es donde empiezan a sacarse las conclusiones de este gran libro de Job. Entonces, todo parte de que mejor es el fin de una cosa que su principio, de acuerdo con lo que dice Salomón en Eclesiastés 7:8. Y la verdad es que así pasa con la historia de Job. Al anochecer, pues todo es, como se dice, boca de lobo, pero finalmente brilla la luz. Entonces, ¿qué elementos pueden confluir en este libro que nos han mostrado a través de todos estos capítulos? Primero, mucha pena ver a un hombre como Job enojado. Por otro lado, digamos, recobra su temple, se arrepiente de lo que ha dicho muchas veces y se desdice y se humilla finalmente delante de Dios. Eso es lo que en primer lugar nos muestra. En segundo lugar, nos daba pena ver a Job y a sus amigos con criterios tan diferentes, ¿no? A pesar de que todos ellos eran varones muy sabios y muy buenos. Pero entonces lo vemos aquí en donde esos varones, por más sabios y buenos, son finalmente reconciliados y terminan las diferencias entre ellos. Y entonces como que todo lo que era división se confluye aquí con Dios en una unidad. Y esta es una gran enseñanza para nuestras vidas, porque siempre a pesar de que haya contención, haya controversia, haya disputa, si uno va a Dios, allí encuentra todos los elementos donde finalmente confluyen todas las cosas. Entonces, otra parte es que Job estuvo duramente afligido, estuvo enfermo, estuvo empobrecido, estuvo, digamos, siendo una persona en calamidades, pero que toda esta desdicha puede quedar remediada, pues Job es sanado de todas sus dolencias, empieza a recibir más honores y más afecto que nunca. Entonces, puede llevar a ser restaurado. Esto es otro mensaje, digamos que mesiánico, porque por más malo que haya sido una criatura, si tiene fe en el Señor, puede volver a ser restablecido. Esto es muy importante e interesante. Por eso es que la salvación, hay que recalcarlo, es por fe y no por obras. Entonces, esta parte es muy importante aquí. También cómo se enfrenta la adversidad. Digamos, a través de todos estos capítulos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se debe enfrentar la adversidad? Es que yo sigo pegada un poquitico a Leviatán, ya me voy a ir de ahí. Lo que sucede es que hay que conocer al enemigo para no caer. Entonces, al leer de las características de Leviatán, vi cosas que son muy claras, pero que el hombre que no está espiritualmente bien no las va a captar y cae. Por ejemplo, dice que es la sumatoria, es el Leviatán de todos los que operan en la carne. Entonces, él no va a responder nunca con afecto ni misericordiosamente. Entonces, ahí es donde vuelvo al libro de Job completo. ¿Por qué los amigos de él, viéndolo en la condición tan terrible que quedó, se pusieron fue con religiosidad y no tuvieron un poquito de compasión de la forma en que quedó reducido Job, sino que insistían, 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 y por más de los argumentos y el lamento de Job, no tuvieron un momento para decir, oye Job, de pronto tú tengas razón en algo, o a ver, ¿qué estás viendo para ayudar a pensar? No, ellos insistieron en lo mismo, que es ese orden cerrado de Leviatán. Entonces, él gobierna por físico terror y uno lo percibe en el espíritu. Por ejemplo, bueno, perdonen que comente algo muy corto, pero estuve en Toronto en Canadá, con muchos deseos de ver cómo operaban las iglesias allá, y entré a una
y el pastor se dedicó a gritar esas pobres 11 ovejas que habían en un salón inmenso y solamente había 11 y las gritaba tanto y maldecía al que hiciera, al que no hiciera, que yo a los 5 minutos dije, me voy a parar y me fui limpiando espiritualmente de todo lo que me dijo después de que salí. Pero yo decía, eso no puede ser el amor de Dios, ¿cómo puedes enseñar a alguien así? Entonces, viendo semejante manejo tan fuerte que es el Leviatán, entonces Dios sabe que solamente que es una serpiente huidora de todas maneras y solamente va a huir, dice, resistid al demonio y huirá de vosotros. La santidad y estar unidos a Dios en la luz hace que él huya, por más de semejante descripción tan terrible que tiene. Entonces, no va a poder contra nosotros porque ¿qué? Él lo que ve ahí es a Cristo. Él está viendo a Dios y ahí sí no se puede meter. Entonces, finalmente, quería decir esto que repite aquí Martín ya para acabar con el Leviatán, qué pena que lo insistí tanto, pero dice, como no hay ningún otro semejante, menosprecia toda cosa alta y le ofrece a sus seguidores, oiga pues, tesoros en la tierra en lugar de tesoros en el cielo. Miren cómo está conformado el mundo. Todo lo que quieren es de ese hoyo insaciable del deseo natural. Quiero casa, carro, quiero que se acabe esta pandemia para empezar a tener dinero, ya sé cómo empezarlo y así. Dicen, porque sabe la mayoría que si no lo adoran directamente al dragón, va a tratar de hacer que lo adoren a través de seres humanos. Y ese es el trabajo que está haciendo ya. Y ahora sí empezamos con el 42, No, la frase más hermosa. yo continúo porque ya había empezado. Realmente lo que pasa aquí es que después de esas descripciones del 41, pues, ¿qué es lo que sale? Pues ya viene el reconocimiento al Señor de que todo lo puedes, ¿sí? Y reconoce Job, reconozco que todo lo puedes. Y la verdad es que esto ya implica un cambio porque ese reconocimiento hacía falta, porque cuando no hay reconocimiento, eso puede estorbar los propósitos de Dios. Usted, querido oyente, puede estorbar los propósitos de Dios, pero los propósitos de Dios se darán por encima de todo. Entonces, esto es una acción que no deja de ser necia, el tratar de estorbar los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que estorba esos propósitos de Dios? Pues reiterar el ego, el ego mal tomado de las personas, lleva a no reconocer a Dios. Otro es la parte de la pasión que el ser humano siente. Al ser apasionado muchas veces nubla nuestro pensamiento. De tal manera que muchas personas ya cuando llegan a esta instancia es donde reconocen que son culpables y que reconocen que se han equivocado. Entonces, esto es una práctica muy, muy importante para estos tiempos, porque las palabras de Dios son las que nos convencen y nos hacen sentir qué tan necio hemos sido a través de los tiempos. La palabra de Dios penetra en nuestra conciencia y pone el pecado delante de nosotros muy claro. De tal manera que así le sucedió a Job y Job confesó su ignorancia. Pasó por alto muchos de los designios de la sabiduría de Dios, pero él reconoce que al afligirlo y al haber estado por estos tratos, pues acepta la sabiduría de esos pensamientos que muchas veces le llevaron a aflicción, pero que lo llevaron a la claridad. Entonces, la aflicción produce discernimiento. Este es otro de los atributos. Antes Job reconoce que hablaba sin discernimiento. Yo quisiera que ustedes explicaran qué percepción tienen de discernimiento. ¿Qué es para ustedes discernimiento? Es poder en el espíritu establecer diferenciar lo bueno de lo malo, saber qué proviene de Dios y qué viene del enemigo. ¿Y quién revela eso? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. De tal manera que esa es la secuencia, que sigue Job y sigue con nosotros. Entonces, aquí podríamos pensar en lo que es un penitente verdadero y un penitente no verdadero. El penitente verdadero es aquel que primero reconoce el señorío de Dios, reconoce lo que es el pecado y el pecado a su vez debe generar un arrepentimiento
fuerte. Y ese arrepentimiento no solamente es de la convicción de ese pecado cometido, sino que también hay que quitar esa carga que genera el pecado, ¿no? Esa culpa que nos deja. Entonces el Señor nos habla en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad, porque muchas personas se arrepienten, pero esa percepción de culpa en mucha gente puede permanecer y eso puede ser perjudicial para su vida. Hay otro aspecto aquí y es donde Job empieza a reconocer que de oídas te conocía. Entonces aquí viene esa gran confrontación y la diferencia que existe entre de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa diferencia entre oír y ver. ¿Qué implicación tiene para ustedes esa diferencia? Pues este es uno de los objetivos ¿Iba a hablar Gladys? Disculpa. No, sigue tú. Este es uno de los objetivos del libro de Job. Si nosotros, y yo creo que ya viendo este último programa con el último capítulo del libro de Job, podemos hacer como concluir cuál es el objetivo del libro de Job. Y uno de los objetivos es precisamente ese. Digamos, ¿cuáles serían los tres objetivos? El primer objetivo es entender por qué a las personas buenas que están con el corazón recto y correcto y perfecto ante Dios les pueden pasar desgracias o cosas malas o muy malas. Esa es una respuesta que sin el libro de Job no sabríamos. Con el libro de Job sabemos que Satanás fue creado por Dios y que es un ser pequeño para Dios, que Dios también usa para que, para que trate con nosotros, porque Dios no es capaz, no es que no sea capaz, sino que Dios no, en su naturaleza no haría mal a nadie. Entonces, lo que Él permite es que el diablo haga mandados. Esa es la primera gran enseñanza. Segunda enseñanza, que hay que tener fe en las circunstancias, a pesar de las circunstancias, por más negativas que sean. Si Dios nos confirma que eso es un trato de Él, recibirlo con amor. Y la tercera es esa, que Dios quiere que nosotros no solamente oigamos o seamos oidores, sino que veamos. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, tantas personas que queremos y están en nuestro corazón de la familia, nos dejaron ese ejemplo, ¿no? Humberto Díaz, por ejemplo, Enrique Saavedra, que está presente también, que tuvo tratos durísimos, durísimos, que solamente le pasan a gente pues que le ha tocado pasarla muy mal. Pero entonces uno al final de todo dice, y muchos otros, ¿no? Muchos otros. ¿Por qué? Si son personas que han estado con Dios, si son personas buenas, si son personas que han dado fruto. Hay otras personas que sí verdaderamente son ladrones, corruptos, dañados, porque Dios quiere que nosotros no solo lo oigamos, cuando Él nos elige como hijos, Él quiere que nosotros lo veamos y eso es otra dimensión distinta. Cuando nosotros podemos ver, podemos recibir revelación de Dios, podemos conocer el carácter de Dios, podemos conocer el plan de Dios para estos tiempos y para los que vienen. Cuando oímos a Dios simplemente sabemos que Él es el creador, que Él mandó a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, que Él nos ama, que Él es el misericordioso y con eso se resigna el 90% de la población y se va al cielo. ¿Sí? Yo no digo que no, pero a veces Dios nos escogió y eso puede ser una tarea que podemos verlo como un honor o también como algo supremamente costoso, ¿cierto? Porque nos va a costar mucho. Sí. Pero entonces Job fue el primero el que Dios escogió para que veamos y yo siento que a ustedes también las terribles cosas que les han pasado y lo último fue lo de la muerte que estuvo muy cerca, es porque Dios quiere que lo veamos. Y si ese es el costo, lo asumimos con gratitud. Sí, mira, y muy importante aplicar lo que es bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Esto, la palabra bienaventurado, ¿cómo la traducimos? Feliz, más que feliz, 3 veces. Feliz más que feliz, bendecido varias veces. Entonces, el problema del ser humano es que no quiere padecer ninguna aflicción, no le gusta que Dios lo reprenda. Y entonces ahí viene el amor de Dios implícito que dice que Él al que ama disciplina. Entonces, por eso es que cuando dice el apóstol Pablo que debemos estar gozosos cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba produce ¿qué? Paciencia, Paciencia. Y la paciencia, esperanza. esperanza. Y entonces hay una gran secuencia
y mucha lógica en el cronograma que sigue cada una de estas acciones en nuestras vidas. De tal manera que Dios nos enseña, porque es un maestro, de cómo ser buenos hijos. Entonces, aquí también aplica su justicia. Dios da su veredicto contra los tres amigos de Job con respecto a esa controversia entre ellos y Job. Entonces, digamos, aquí en este capítulo no se censura a Eliú porque Job queda finalmente agradecido y sus tres amigos quedan un poquito mortificados, porque ellos pensaban que todos tenían alguna parte de razón a su favor, pero es bueno que el juicio sea de Dios y Él es el que cada uno de nosotros nos hace caer a los errores, ¿no es cierto? Sí. Hay algo que me llama la atención, como Dios le responde a Job. Consideró importante su inquietud, habló con él, le hizo ver que él es soberano y el otro no tiene por qué estar cuestionando nada y que de todas maneras siempre Dios es bueno. Y lo que tiene uno que andar es en rectitud y Dios aclarará todo, pero habló con él. De otra manera también dice en el 42:7, dice que después habló el Señor a Elías y les habló fue de la ira que descendía sobre ellos y por eso puso a Job a que orara por sus compañeros. Uno puede hacer que Dios hable con uno de dos maneras. Uno aclarando cuando uno tiene el corazón recto y le pregunta uno al Señor y encontrar esas salidas en el Señor. Son momentos, como decía ahorita Carlos Enrique, que son muy dolorosos momentos de la vida, muy complicados que Dios utiliza para que nosotros pasemos del ámbito de oír a ver. Qué dicha poder ver. Y otra forma en que nos puede hablar es como estos tres amigos que estaban tan oscuros en su entendimiento, que estaban bajo el sistema Leviatán y que oraban conforme a esas cosas y Dios les llama la atención. Yo siempre quiero tener un corazón para que Dios se agrade de mi corazón y pienso que ese es como un objetivo que todos buscamos cuando conocemos al Señor y comprendemos su grandeza, lo bueno que es Dios para con todos. Y siempre quiero estar en obediencia para que el día que Dios me hable aclarándome mis cosas, que Él pueda ver, este está equivocada, pero tiene un corazón recto y la voy a enderezar en este sentido o ajustar lo que le haga falta. Pero los otros se buscaron esa reprensión del Señor. Entonces, uno puede estar de un lado o del otro y por eso es tan importante ver cómo trabaja el enemigo y cómo escapamos de esa situación, porque una de las cosas que tiene el enemigo en eso es que cega, se dice ciega o cega el entendimiento y la visión. Entonces, las personas que pertenecen a ese sistema, a ese grupo, ellos nunca ven que están atrapados porque si lo vieran, el pueblo de Dios no sería una pequeña manada, sino mucha gente corriendo a este tiempo para buscar ya la segunda venida del Señor. Sin embargo, aún gente que se dice cristiana y que está en buenos caminos y todo, están bajo un sistema que no les permite ver y que es necesario abrir los ojos para que algún día Dios de verdad les aclare exactamente las dudas, pero hay que ponerle esas dudas al Señor, no comérselas enteras. Yo estoy acá donde no veo santidad, donde no sé qué, pero de todas maneras sigo ahí, sino que Dios quiere corazones sinceros que le pregunten a Él. También llama poderosamente la atención cómo personas que lo afligieron, que echaban limón sobre las heridas de Job, en este momento hay un cambio y los amigos de Job entonces le piden perdón. La verdad es que gente que se equivoca, pero que pide perdón y se arrepiente, entonces es restituida para Dios. Es otra de las grandes enseñanzas. Otro elemento que también nos aporta este libro es que nosotros habíamos oído de la paciencia de Job, pero aquí, por ejemplo, lo que nos pone de contexto es que no solo es un hombre paciente, sino que nos aporta muchos más valores, momentos difíciles, momentos en donde él prácticamente se apasiona, reclama como un ser común y corriente a cualquiera de nosotros. De tal manera que Dios a través de estas aflicciones es que nos muestra la diferencia entre ver y oír. La diferencia entre ver y oír es que cuando oímos, oímos por segunda o tercera persona, pero cuando vemos, vemos en primera persona. Entonces, es la presencia impactante de Dios
la que nos transforma. Entonces, como consecuencia de todo, Dios le devuelve su favor y hace que Job le cambie el rostro completamente. Entonces, se dice ahí en la palabra que Jehová cambió la cautividad de Job. Y ahí es donde empieza a tornar todo esto en bendición. Por eso es que le aumentó al doble todos los bienes de Job que tenía anteriores. Había sufrido por la gloria de Dios, pero Dios le devolvió el capital con muy buenos intereses. Y entonces, ¿esto qué nos enseña? Que con Dios nadie pierde. Los amigos le habían dicho, si eres limpio y recto, ciertamente luego Él velará por ti. Entonces ellos sacaban conclusiones, pero como en ese momento para los amigos de Job, Él no vela por ti porque no eres limpio ni recto. Entonces ahora Dios parece replicar a eso, que aunque nuestro argumento carecía de buena lógica, quiere decir el de los amigos de Job, les va a demostrar que sí, Job permaneció íntegro a pesar de que le dolió mucho y a pesar de que a veces protestó. Entonces, esto es una gran enseñanza, ¿no te parece, Carlos? Claro, claro que sí. Y el capítulo 42 es la conclusión de lo que pasó después, ¿no? Eso es como cuando los últimos 3 minutos de la película dice, y fueron felices y se casaron y sale the end, ¿no? Entonces, aquí aparece qué pasó con todo al final. Dios es tan bueno que nos da cuenta. Ya sabemos qué hizo con Job, lo que acaba de decir Enrique, claro, le duplicó todo, pero excepto los hijos. Y Gladysita tiene claro por qué los hijos volvieron a nacer 7 y no 14, ¿cierto? Ujú. Porque Em, tiene claro. Pues porque esos nunca fueron perdidos, realmente. Exacto. Sí, pero hay una cosa linda y es que, por ejemplo, tuvo O sea, 3 los hijos, otros 7 se fueron a la presencia de Dios, por lo tanto quedó con no se 14. perdieron, sí. No se perdieron. Pero, Entonces, pero quería, bueno, sigue y después no, sobre sigue. las 3 hijas digo ahora, sigue tú. Sí, también. Entonces, pero ¿qué pasó con los demás que estaban en la escena? Esto es como una obra de teatro hermosa. Estaban los 3 amigos, ellos no quedaron impunes, ¿no? Dios se puso, Dios manifestó su ira y su reprensión contra ellos, porque ellos hicieron algo gravísimo. Y esto es otro aprendizaje, no solamente aprendamos de Job, aprendamos de los 3 amigos de Job. Dios los reprendió porque dijo que encendió su ira. Está hablando contra Elifaz, pero le puso el mismo castigo a los otros dos, a Bildad y a Zofar, porque dijo, enciendo mi ira contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado por mí con rectitud, como mi esclavo Job. Pero sin embargo, Dios es tan bueno que, como sabía, o sea, ¿quiénes representan Bildad, Zofar y Elifaz? Ya dijimos, ¿no? Personas normales del mundo cristiano que se equivocan y cometen errores graves. Y Dios se molesta por eso porque lo conocen a él. Y están violando uno de los mandamientos, nada más ni nada menos, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Eso no es para dárselas de santo ni para quedar bien con la conciencia de uno de que uno está por encima espiritualmente de otros. Pero Dios es tan bueno que les tuvo misericordia a ellos a pesar de la reprensión y les hizo hacer un holocausto, eh, pero miren lo interesante, el rey vindicó a Job ante ellos, porque en ese holocausto que les puso a hacer con animales, Job entonces les dijo a ellos que fueran a donde Job a hacer el holocausto y Job iba a ser como el líder espiritual de ese holocausto. O sea, que era el sacrificio para perdonarlos, porque utilizaron el nombre de Dios en vano. Dios no se queda con nada. Dios hace justicia y yo creo que nosotros podemos estar en la piel de los amigos de Job o en la de Job y tenemos que entender Dios como obra. Si tomamos el nombre de Dios en vano y no estamos hablando de parte de Dios, Dios nos puede tener misericordia, pero igual nos reprende y se indigna. Y si estamos en el lado de Job y nos están dando bibliazos, gente que se cree muy espiritual y está cogiendo la situación tan delicada que Dios puso para tomársela de esa manera tan suave, Dios al final nos va a reivindicar ante ellos y les va a mostrar que nosotros espiritualmente estábamos por encima y los va a avergonzar a ellos, pero no en nuestras fuerzas, sino que va a ser Dios el que va a hacer la obra. Otro aspecto que se manifiesta aquí es que la vida de Job fue larga. No obstante que la aflicción también lo fue, pues vio a su descendencia hasta la 4ª generación. Entonces, como decían ustedes, no le fueron multiplicados sus hijos
sino en los hijos de sus hijos, que son la corona y las delicias de nosotros cuando estamos ancianos. Entonces, qué gran enseñanza es esta. Dios siempre tiene la mano eh, tendida sobre nosotros para reparar las pérdidas, para contrarrestar las penas de quienes han perdido, por ejemplo, a sus hijos. De tal manera que el Señor no se queda con nada de lo que nos ha pasado. Y cuando Él restaura, va a restaurar completamente, no parcialmente. Esa es otra gran enseñanza. Bueno, acá al final de este último capítulo me gusta mucho esta descripción porque dice, es significativo que solamente los nombres de las 3 hijas de Job son registrados y no el nombre de sus hijos. ¿Por qué? Porque las 3 juntas hacen una hermosa composición de la novia de Cristo. Gemima, la paloma del espíritu. Cecia simboliza la verdadera adoración, que es un ingrediente clave del aceite de la unción. Y Karen Hapuk, el cuerno de muchos colores del asombroso poder y voz de un pueblo viviendo en pacto con Dios bajo el arco iris, o sea, la gloria rodeando a Dios y su trono. Dice, la hermosa novia de Cristo, sin mancha o arruga o cosa semejante, también va a recibir una heredad. Hace mención a las 3 hijas como la composición de lo que es la iglesia de Cristo. Hermosísimo. Muy bien, y fuera de eso, pues tenemos una alabanza que nos habla mucho de esto, que la vamos a colocar a continuación. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. No lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré. Muy bien, entonces ya con esta canción terminamos el libro de Job. Les damos gracias por su sintonía y les invitamos a leer y recapitular todo este libro que nos ha tenido a través de 42 capítulos completamente analizados en un aprendizaje continuo que sin duda es importante para nuestras vidas. Sí, hermanos, yo agradezco tanto la atención, la compañía
que nos dieron durante todo este largo libro de Job, porque fue para nosotros especialmente importante porque a pura mitad del libro Dios nos permitió más o menos vernos en la condición de Job para hablar con sentido las palabras que estábamos diciendo y más sentidas desde la propia vida y el corazón. Les pido de verdad que recapacitemos sobre el camino, que seamos esas 3 hijas últimas, que conformemos esa iglesia santa, que nos esforcemos, que conocemos que el enemigo siempre trabaja, tenemos ya como más determinado cómo es que obra el enemigo, así que Dios nos habla de 1000 maneras y no nos deja en manos de ellos. Sabemos que solo en Cristo podemos nosotros estar libres de un enemigo tan fuerte, así que someternos a Dios para que la serpiente huidora huya y nosotros estemos de verdad trabajando para aquel que merece toda la honra, la gloria y toda nuestra devoción. Gracias, hermanos, por toda esa compañía. Muy bien, Carlitos, ¿tienes alguna conclusión? Bueno, pues lo que han dicho es muy importante. Simplemente cierro diciendo que además de esta reivindicación de Dios en lo material y en lo espiritual, porque los puso y los puso a orar por sus amigos y sus amigos se arrepintieron y escucharon la voz de Dios y Job fue digamos, en ese momento autoridad espiritual y le dio todo esto a Job. Fíjense que no fue por poco, porque dice el versículo 16 del capítulo 42 que Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Dicen estudiosos que cuando todo empezó, él tenía 100 años. Y después de que terminó la prueba, vivió 140 años más. O sea, en total habría vivido 240. Quiere decir que la bendición le duró un 40% más larga que la vida anterior a la bendición. O sea, él duró más tiempo viendo a Dios de lo que había durado oyendo a Dios. Muy bien, muy importante. Bueno, les damos gracias por su sintonía y los invitamos a otra emisión de su programa El Mundo de los Libros. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Fueron 60 minutos de análisis y reflexión sobre los libros que transforman nuestra vida. El Mundo de los Libros. Hasta una próxima emisión.